Yo tengo tendencia al perfeccionismo, pero sé que la perfección no existe. Las cosas solo hay una forma de hacerlas, que es bien, porque si no las haces bien, no haces las cosas, haces chapuzas. Yo estudiaba farmacia y no acabé, yo no estoy titulado de farmacia, y lo dejé. Mi padre se molestaba porque me quedaba muy poquito, pero es que no me gustaba. A mí eso de deme un sobrecito de aspirina, tenga usted una 20, pues no me gustaba, me parecía que para eso pues a lo mejor era mejor una pescadería y tener buenas sardinas. Pues he trabajado en unas cuantas multinacionales que se dedican a la distribución. Siempre me ha gustado mucho la informática y la informática, dicho así en abstracto, la informática, pues es muy fácil de definir. Es como una persona no muy inteligente, pero que viaja en un Ferrari. La inteligencia artificial es el medio por el que tú acortas los procesos. Que yo ya me doy cuenta de que hay algunas cosas que no entiendo, que no soy capaz. Hay veces que abandono algo que estoy haciendo porque es muy complicado y lo dejo. Eso yo no lo he hecho nunca. No te olvides que somos un animal, Sí. pero siempre decimos un animal racional. Si pierdes la razón, te quedas en animal. Nuestra búsqueda de experiencia en el sentido más amplio del término, de conocimiento, de vida vivida, de la mano de Amavir, nos lleva hoy a encontrarnos con Gerardo. Gerardo nació en el 36 y es una persona, digamos que muy particular, porque con más de 80 años, si no me equivoco, fundó una empresa de inteligencia artificial. O sea que inteligencia artificial seguramente la domina mejor que yo o mejor que alguno de los asistentes por aquí que luego aparecerá. Eh, y hace muchas más cosas que le hacen una persona singular. No vive en la residencia, pero sí acude un par de días o tres al centro de día. Y allí pues comparte, participa, habla y vive, sobre todo vive. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, encantado de saludaros y de eh, contar un poco por qué estoy tan encantado. Porque en principio mi idea no era el ir a una residencia. Yo vivo solo, tengo 4 hijos, pero en San Agustín de Godalix, donde yo vivo, solo vive una de mis hijas, que tiene un hijo, El nieto. un nieto, y el resto de mis hijos están por ahí diseminados, están en distintos sitios. Pero tú vives solo. Yo vivo solo. Hay una señora que va a mi casa, allí en San Agustín, limpia, se ocupa de mi ropa, de tener todo en orden, y yo allí prácticamente no hago nada, pero la casa está de punta en blanco porque indiscutiblemente a mí me gusta Ya, claro. tener las cosas en orden. Pero puedes valerte por ti mismo. Puedo valerme por mí mismo prácticamente para todo, y hoy por hoy intento que cuando me ayudan a algo, que lógicamente con 88 o casi 89, indiscutiblemente tienes fallos, Sí, tienes lapsus. sí, a los 60 y tantos también, Antes algunos. hablábamos de experiencia y alguien me ha hablado del perfeccionismo. Pues yo creo que como se hacen matemáticas, lo de la flechita horizontal que da con un 8 tumbado, que es infinito, o lo de la flechita horizontal y luego un cero, eso es una tendencia. Yo tengo tendencia al perfeccionismo, pero sé que la perfección no existe. Ya. Existe la calidad, lo que tú quieras decir, como que lo que haces lo haces muy bien, pero nunca lo harás Pero, perfecto. pero a ti Sí, te gusta hacer las cosas bien. pero me gusta hacer las cosas bien. Y eso era una cosa que me contaba mi madre, que me decía que las cosas solo hay una forma de hacerlas, que es bien, porque si no las haces bien, no haces las cosas, haces chapuzas que sirven para no hacer las cosas. Eh, Entonces, yo procuro hacer las cosas bien. ¿Estudiaste farmacia? Estudié farmacia, Em,
¿Te has dedicado a la farmacia, a las cuestiones No, vinculadas a la salud? ¿A qué te has dedicado? no. Mi padre era médico y Mm. farmacéutico. Y el hermano que me antecedía a mí, de los 5 que éramos, el cuarto, también era médico, era catedrático de cirugía maxilofacial en Ginebra, donde yo también, en Suiza, donde yo también he bebido algún año. Algún tiempo, sí, en Ginebra. Y yo me he dedicado, yo estudiaba farmacia y no acabé, yo no estoy titulado de farmacia. Y lo dejé, mi padre se molestaba porque me quedaba muy poquito, pero es que no me gustaba, porque yo teníamos una farmacia que era una mina de oro en la calle de Velázquez, de Madrid, Ujú. y se vivía muy bien. Y, pero a mí eso de un sobrecito de aspirina, tenga usted una 20, pues no me gustaba, me parecía que para eso pues a lo mejor era mejor una pescadería y tener buenas sardinas. Pero Entonces, ¿a qué te dedicaste? pues como dejé la carrera, que además iba muy adelantado en años, porque yo empecé en el año el curso escolar 53-54, es cuando yo empecé la carrera de farmacia. Y yo tenía 17 años. En mi época, el plan de 1938 de estudios era una elemental, un ingreso y luego 7 años de bachillerato. Y después se hacía una reválida de esos 7 años. Con lo cual, yo empecé la carrera con 10 pues no lo sé, pero con 20 años Sí, cerca de o 19 o con 20. menos. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que a mí me sabe mal hablar solo de mí. Me Pues gustaría que venimos me aquí para cuentes hablar. lo que quieras No. o que me preguntes lo que quieras. Sí, pero te pregunto, ¿a qué te dedicaste toda tu vida? ¿Cómo te Cuando ganaste la vida cuando decías que la farmacia no te gusta, pese a que tu padre y tal? Pues he ¿Cómo te ganas trabajado la en vida? unas cuantas multinacionales que se dedican a la distribución. Por Vale, ejemplo, Coca-Cola. vale. He trabajado en Martini Rossi. Sí, pero no hace falta que me lo cuentes, era únicamente porque yo quiero ir a un sitio A o ver, quiero que me lleves a un sitio. ¿Qué tienes que ver con la inteligencia artificial? pues que ¿Por qué te gusta la inteligencia artificial? de las 1000 vueltas, que siempre me ha gustado mucho la informática y la informática, dicho así en abstracto, la informática, pues es muy fácil de definir. Es como una persona no muy inteligente, pero que viaja en un Ferrari. Entonces, el Ferrari le lleva a una gran velocidad, que es lo que hace la informática, pero aunque tengas poca inteligencia, mm, tú tienes que usar el magín, tienes que Mm. usar tu inteligencia. Entonces, eso lo sé yo desde hace mucho tiempo. La inteligencia, eh, la informática en general, lo único que hace es acelerar los procesos, pero en la inteligencia artificial el por qué y cómo funciona, y te cuento ahora 2 o 3 cosas pequeñitas, cortitas, es a base de sumar inteligencias personales sobre un determinado tema que sepan mucho. Entonces, yo monté una empresa de inteligencia artificial. Yo trabajé en Xerox muchos años. Xerox es una Mm. empresa multinacional. Primero era de origen, se llamaba Rank Xerox, y luego se quedó solo Xerox, porque Rank, que era la parte inglesa, eh, no seguía la marcha Ya. que llevaba la parte americana, que era Xerox. Entonces Rank compró la parte de Xerox para ser Mm. Xerox. Bueno, eh, Entonces, la inteligencia artificial que siempre me estaba diciendo que es la suma sí, de muchas. Claro, eh, se entrena para sí, sí. que sepa de algo. Hay que ser un buen informático para manejar luego las máquinas informáticas, lo que se llama el lenguaje de máquina, poderle meter a la máquina lo que tú has aprendido. Pero yo sí quiero hacer, que por ejemplo es uno que hicimos, un programa que me encargó Banesto en aquella época. Me encargó Banesto que si sería posible hacer un programa para que sus directores de agencias
de las agencias de pueblo, de las agencias pequeñas, no en Madrid o en Bilbao o en Barcelona, que supieran dar un crédito procurando que no fuera fallido, procurando que ese crédito se cumpliera y se pagara. Muy bien. Pero que lo de coger los datos del quien lo solicita, mandarlo a Madrid, que lo estudien, mientras te contestan, estás perdiendo un tiempo precioso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer que el que tiene que decidir que da el crédito, cuando le piden un crédito, dándole a un botón, dándole a una máquina, le diga a la máquina, aquí tienes un 60% de riesgo, aquí tienes un 20% de riesgo, aquí no se ve riesgo, o aquí tienes un 100%, porque ha aparcado en la puerta con un Rolls y resulta que te viene a pedir 2.000 euros. Bueno, aquella época de pesetas, por 5.000 pesetas. Mira, hay algo que no ¿Y cuadra. desarrollaste ese sistema? Sí, hablando con todos estos señores, con todos los directores de banco, de sitios que nos trajeron, de ellos, de Banesto, les fuimos preguntando a través de unos ingenieros de comunicación, les fuimos preguntando en qué se guiaban ellos para dar el crédito solicitándolo a Madrid, pero para decir, mire, yo lo voy a pedir en su nombre. ¿En qué se basan? Y nos fueron contando las cosas. Hubo un director, que te cuento como anécdota, que nos dijo que cuando el que le iba a pedir el crédito llevaba corbata roja, tenía mucho ganado para que él le diera el crédito. Claro, yo puse unos ojos como un besugo, digo, no entiendo nada. O sea, ¿qué tiene que ver la corbata con que este hombre luego sea formal y vaya a pagar? Pues es muy fácil, que todos los créditos que yo daba a personas con corbata roja han sido estupendos y han pagado a su día y lo he tenido en cuenta. Digo, pues es una cosa más, no tiene fundamento ninguno. No. Ni yo se lo recomiendo a los demás directores de agencias de Banesto, que nos reunimos y no les digo, dáselo al de la corbata roja, que no tendrás problemas, porque me pueden matar. Dice, a ver. No, pero... Una cosa, antes de que sigáis, es que me resulta súper... Me llamo Juan primero, soy su hijo y estoy aquí un poco para intentar acercar el podcast a la gente de nuestra generación, de mi generación. Y me resulta muy interesante... Bien es el matiz. Como experto en inteligencia artificial, que le expliques a una persona inexperta como él y que le cuesta un poco más enterarse de este tipo de cosas, ¿en qué consiste la inteligencia artificial? Pues es la suma de bastantes inteligencias humanas. De un tema al que quieras, otro paquete que hicimos de inteligencia artificial era para conocer una enfermedad, para dar un diagnóstico seguro sobre una enfermedad que se llama el síndrome de Meniere. Sí. El síndrome de Meniere es una cosa que tenemos en el oído interno. Bueno, el síndrome no es una cosa, es que lo que tenemos en el oído interno no funciona bien y te falta equilibrio, porque hay unas piedrecitas en un líquido espeso que si se mueven así deprisa, si tú das vueltas, te mareas. Pues si tú te levantas deprisa de la cama, eso se mueve y te mareas y te puedes caer, cosa que ocurre con cierta frecuencia. Los otorrinos, cuando alguien, un médico convencional, no otorrinolaringólogo, los otorrinos cuando ven que hay un paciente que no saben qué le pasa, pero que está un poco mareado, etcétera, piensan, tendrá Meniere. Y hay una serie de, para lograr la diagnosis de esa enfermedad, de esa patología, hay que moverse mucho, hay que preguntar mucho y hay que ser muy buen otorrino. Por otra parte, no los grandes otorrinos están repartidos fuera de las grandes ciudades. No hay especialistas de otorrinolaringología en Burujón o en Pozuelo. Bueno, Pozuelo sí, pero era difícil encontrar. Entonces hicimos lo mismo, pensar primero cómo podíamos saber de qué manera se podía llegar a diagnosticar el síndrome de Meniere con menos tiempo, con menos esfuerzo, acelerando el proceso de diagnosis,
para saber este hombre tiene el síndrome de Meniere y hay que tratarle con lo que hay el síndrome de Meniere. Pues ¿qué hicimos? Pues esos mismos ingenieros que yo tenía, estábamos en la calle Recoletos, se llamaba SETESA, Setemas Expertos y Tecnológicos Sociedad Anónima, y con los ingenieros en inteligencia artificial y sabiendo a dónde queríamos llegar, que era lo que había que tener muy claro, empezamos a visitar otorrinos y a saber qué circunstancias, qué cosas comunes tenían sus enfermos que se les había diagnosticado certeramente el síndrome de Meniere, en qué ¿por qué ellos lo sabían? ¿Por qué ese médico sospechaba que eso podía pasar? Perdona un segundo. Pero ¿de qué año estamos hablando? Pues estamos hablando, la inteligencia artificial hace muchos años. Sí, pero claro, pero nosotros ahora vivimos el fenómeno de la inteligencia artificial, el boom, pero ¿de qué año estamos hablando? ¿En qué año estabais Pues haciendo esto vosotros esos puede que procesos para la fuera, banca o para déjame la SADAI? pensar, puede ser, no me quisiera equivocar, el final de los 70, el final o del 75 al 80. O sea, que estamos hablando con un pionero en España de la inteligencia artificial. Sí, claro, es que la inteligencia artificial no la conocíamos más que por referencias de sitios muy avanzados y que había una cosa que lo que más hace la inteligencia artificial es lo que he dicho yo antes del Ferrari. Es que la inteligencia artificial... Sí, es el coche que te lleva a toda velocidad a los sitios o que te resuelve problemas, pero que tenemos que aprender a manejarla. Nosotros la alimentamos, pero nosotros la sufrimos o la gozamos. Sí, claro, si eres un mal conductor nunca vas a poder ir muy deprisa porque te estrellas. Entonces se supone que eres un buen conductor, pero no tienes un Ferrari. Entonces el medio es el Ferrari. La inteligencia artificial es el medio por el que tú acortas los procesos. Sí. Y eso, el que mejor lo sabe, es el que mejor conoce eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Incluso sin decirle mucho, que tú le quieres vaciar el cerebro, sacar su experiencia. Antes has hablado de la experiencia, sí. Es esencial, la Sí. experiencia. Tú le tienes que sacar todo lo que él sabe de ese tema que tú quieres y que él es un experto reconocido. Entonces se lo cuentas a la inteligencia artificial Y para que tenga esa entonces información. hay unos ingenieros en comunicación, ingenieros informáticos, que lo meten en lenguaje de máquina. Saben cómo decirle a la máquina qué cosas hay que hacer y preguntar ya en lenguaje convencional para que el médico del oído que no sabía ni qué era el síndrome de Meniere, que aprenda y que lo sepa. Lo que me llama la atención de todo esto es que vosotros estuvierais con eso ya en los años 70 del siglo pasado. Eso me parece muy relevante, porque yo no tenía conocimiento y yo no sé si la gente tiene conocimiento de que había un grupo te doy una posible explicación. A mí siempre me ha gustado la informática. Yo he creído que es un buen medio para nosotros. Hay gente que no le gusta nada. Pero os dedicabais profesionalmente a eso, ¿sí? Porque tú al banco le cobras dinero. Yo no me dedicaba a eso y a la informática en general ni a la inteligencia artificial. Pero cuando te hacen un encargo de esos parte del banco por parte de los... tú al banco le cobras el servicio. Yo he trabajado 28 años en Xerox. Vale. Xerox tiene ordenadores y tiene impresoras que trabajan de un ordenador. Es decir, yo he estado trabajando durante 28 años, desde el año 1968 hasta el año 1996, creo recordar, en que causé baja en Xerox, pero he trabajado en Xerox. Y Xerox montó la agencia SETESA, Sistemas Expertos y Tecnológicos, junto con otra empresa informática que tiene también por toda España, pero aquí en Madrid también tiene, que se llama Cibernos, y yo les conocía a los dos profesionalmente como persona de Xerox que les había visitado,
pero como soy muy curioso, insisto, y no cotilla, eso que yo intuía no lo podía desarrollar, pero sí lo conocía. Entonces yo propuse en mi empresa, siendo trabajador de empresa, tener una excedencia de unos años. Me lo permitieron, pero siempre que yo buscara un socio informático de verdad que se dedicara a la informática. Y por referencias mías y por intuición, pues hablé con Cibernos, y Cibernos montó, junto con Xerox, una sociedad que se llamaba Sistemas Expertos y Tecnológicos S.A., de la que ellos pusieron las dos grandes casas el 45%, Xerox y Cibernos el 45%. Empezamos, eran pesetas en aquella época, y empezamos con un capital social de 10 millones. O sea que tampoco era como para tirar cohetes, pero era lo suficiente para empezar. Y de esa sociedad yo tenía un 10%, que era el 5% que cada uno de los dos grandes socios no había montado en total. Pero a donde voy es que vosotros estabais haciendo algo que era muy importante y que ahora estamos viendo el resultado, pero que entonces no se supo, o por lo menos yo no tenía conocimiento de que La hubiera... inteligencia artificial era como un fantasma desde hace muchos años, muchos. Pero aquí en España, en los años 70, había algunas personas, tú una de ellas, que estaban trabajando ya en eso. Sí, la sociedad se montó para eso. Se montó para eso, y como yo soy bastante terrícola, cuando se montó la sociedad a mí me parecía que eso estaba como con mucho humo, que eran cosas no del diablo, pero cosas muy lejanas. Y me dio miedo montar una empresa para hacer cosas que no se conocían por lo general a nuestro nivel. ¿Y entonces lo dejaste en aquella época lo dejaste o seguiste investigando? Yo monté esa empresa y sigue funcionando en los años del 75 al 70, y lo que hice es, basándome en Xerox y las impresoras Xerox que trabajan conectadas a un ordenador, que es una de las cosas que a mí más me influyeron en conocer la unión de una impresora con una inteligencia no artificial, con una máquina. Y se montó, había una máquina de Xerox, se llamaba la 9700, que trabajaba a canal de un ordenador. Era el ordenador el que daba las órdenes y el que producía tantas copias de lo que fuera. Sí. Era, por ejemplo, yo una de las cosas que busqué, que se empezó a hacer en esa época, son las tarjetas censales. Cuando va a haber elecciones, pues hay que poner tu nombre, tu dirección, no sé qué, y en qué colegio vas a votar, etcétera. Pues eso nos lo preparaba a ver si soy capaz de dar con el nombre. Bueno, nos lo preparaba el Estado, nos lo preparaba la administración pública, y nos preparaba, nos daba unas cintas magnéticas, me refiero, en donde había que imprimir en 24 o 48 horas 30 millones de tarjetas censales, sin equivocarte de que fulanito con este DNI, que era uno de los lazos, tiene que ir a votar a la avenida de Maristany 48. Bueno, eso por los medios tradicionales no era muy fácil. Yo ahí vi campo. No, claro que viste campo, pero lo que yo sigo insistiendo es que no deja de sorprenderme estar ante una persona que ha avanzado tanto o ha estado en estudios tan avanzados en esa materia, una materia que ahora es de lo cotidiano y del presente y del futuro, y sea poco conocido. Oye, antes de que termines, una persona que, aparte de ser muy inteligente y muy experimentada... No lo creo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Con la informática también he visto que eres un apasionado del léxico, ¿no? Y te gusta aprender nuevas palabras españolas. Que vas al diccionario, buscas palabras filtras por una letra y te lees las palabras que desconocías. Sí. Yo, si te parece, te voy a someter a una prueba en la que te voy a decir
palabras que utilizamos, o mejor dicho, la jerga que utilizamos gente de mi generación y la generación de tus nietos, para Pero que no de tu profesión, que no la conozco, No, sino de es tu de mi edad, generación, sí, palabras que se utilizan en un redes léxico sociales. habitual. Correcto, que utilizamos nosotros Venga. en nuestro día a día para que me digas tú cuál crees que es su significado, ¿vale? La primera es, esta te va a parecer fácil, pero igual el significado no es lo que tú piensas. Cuando nosotros decimos que una persona es mi padre, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es mi padre. Pues en la que confías, no te digo ciegamente, pero una persona de toda tu confianza que crees. Hay chistes de padres que no cogen al niño que se tira por la ventana y le dejan, siendo el padre el que le dice, niño, tírate, que yo te cojo. Y luego se quita. Pero vamos, sin contar esos chistes, lo que hay que hacer es procurar tener una persona de tu confianza y además con sapiencia, con conocimientos, porque si no, no te vas a ver de responder. Pues no exactamente. Cuando tú dices que una persona es tu padre, es una persona a la que admiras mucho o la que te gusta mucho cómo actúa y su forma de ser y tal. Eso sería ser un padre. La siguiente, cuando decimos a mí me están grabando. O sea, ha pasado algo y a mí me están grabando. Pues que alguien te está vigilando a ver qué haces, cómo te mueves y lo que es vigilar. Pues tampoco. Es cuando tú presencias un acontecimiento que se aleja de tu realidad, que te sorprende muchísimo y dices, a mí me están grabando, como si estuvieras dentro de una simulación, como que no te lo crees, a mí me están grabando, estoy en una simulación. Bueno, pues yo el Cheli no lo manejo. Cuando te dicen que algo me da lache o cringe, que viene a ser un sinónimo, lache o cringe. Pues que te repudia, que no te agrada. Muy bien, es algo que me da vergüenza, ¿sí? Bien. Cuando decimos que una persona es un NPC, siglas, NPC. Son las siglas de 3 palabras en inglés. Pero no los National, pero el product. La palabra es non-playable character. ¿Cómo decirlo? Persona que no juega. Persona que no juega o persona que no manejas, mejor dicho. Que es como muy independiente. Al revés, es una persona. O sea, non-playable character son en los videojuegos las personas que tú no manejas, los que están por ahí programados para andar por la calle. Pues eso nosotros nos referimos a la gente, una persona sosa, sin carisma, que no te aporta nada. Eso es un NPC. A ver. ¿Qué es para ti tirar beef? ¿Cómo? Tirar beef. Cuando alguien le tira... Si yo digo que le voy a tirar beef a mi padre o que mi padre me tira mucho beef. ¿Carne? Beef. Beef es carne. Sí, pero tirar beef no es tirar un filete de carne. ¿No? Ya supongo. No lo he oído nunca, ni sé de qué va. A mí me pasa igual, ¿Tú lo has oído tirar beef? No. ¿Tú qué crees que es? Vamos a ver, yo quiero aclarar una cosa. Eso no está en el diccionario. Claro, es verdad. Me gusta muchísimo el léxico, la lexicografía, el conocimiento de las palabras. La gramática española es muy rica, una de las más ricas del mundo. Tenemos 90 y tantos mil vocablos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Las personas normales usamos no más de 8.000 de 96.000. Vale. Esos son los expertos en algo. Quito los lenguajes profesionales. Cuando un médico habla de patologías o de cosas así, está hablando de algo que tú desconoces, porque eso, aunque está en el diccionario, es de uso de los médicos. Los tecnicismos, ¿no? Cuando un abogado te habla de lo que sea, pues indiscutiblemente habla con la jerga de los abogados, de las leyes. Claro. Pero en el diccionario hay 96.000. A mí, no sé si son 96.000, pero una cifra muy parecida. A mí me gusta abrir un diccionario, empezar a hacer así con el dedo, y cuando veo una palabra que no conozco, leer lo que dice la definición. No se me quedan aquí, ni yo sé 96.000 palabras. Pero sí hay una cosa muy cierta, y es que los sinónimos, que ahora siempre estamos hablando de los sinónimos o de los antónimos, no son lo mismo que el otro. Es decir, que el original, que la palabra original, cuando, no sé qué ejemplo poner, caminar. Cuando yo camino,
no es lo mismo que cuando yo paseo, o no es lo mismo que cuando yo ¿Ando, por ejemplo? ando. No es lo mismo caminar que andar. ¿Por qué? Pues caminar te implica que tú estás haciendo un ejercicio. Pasear, tú vas mirando lo primero, no tienes un fin al que ir. Voy de paseo y salgo a la calle, pero no voy a la calle San Bernardo. Voy a pasear. Muy bien. Cuando paseo, miro las fachadas de las casas y en alguna digo, joder, ¿de cuándo será esto? Si esto usa azulejos en la fachada, eso antes se hacía, pero ahora no se hace. Pues investigo muchas cosas. Por eso he dicho al principio que soy muy curioso. Muy curioso. Pero espera, en un museo, por ejemplo, ¿tú andas o caminas? Caminas, ¿no? En un museo. Como vas viendo los cuadros y tal, o las esculturas. Yo creo que tiene que haber, que no sé ahora mismo que se me ocurre, una palabra que quiera decir, es decir, los sinónimos son en un porcentaje, pero no es 100% la otra. Dile alguna palabra a ver si él la conoce, que esté en el diccionario, si te acuerdas. Esternocleidomastoideo. Bueno, eso es un músculo que no sé. Ese es un músculo que para aquí, como es un nombre muy largo, sí, bueno, muy raro. Al ser un nombre muy raro es más conocido. Bueno, pues no sé. A mí en el mundo de los médicos, por mi padre y por mi hermano, tengo muchísimos ejemplos que poner, pero son muy profesionales. Se lo hago yo. Yo es que a mí me gusta como tú. Yo cuando estoy escribiendo utilizo el diccionario y utilizo el de papel, porque así voy viajando y me detengo en algunas palabras. Muy bien. Refutar. Refutar. Es no estar de acuerdo en algo. Yo diría más contradecir. Contradecir. No estar de acuerdo. Bueno, yo puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero no te refuto. No digo no me hables más. Claro. No digo, no te creo, estás hablando a tontos y a necios. Mira lo que aprendes. No. Sí, totalmente. Y tú has aprendido la jerga que utilizamos nosotros. Ya vas a entender a tus nietos cuando te digan esas palabras. Espero que sí. Oye, perdona un segundo. Me he fijado que llevas 2 relojes. Sí. ¿Por qué? Pues porque me dice desde por la mañana que empiezo a andar cuántos pasos doy. Ah. Sí, tiene un montón de aplicaciones que están conectadas con mi teléfono. Esto es de Apple. Sí. Muy bien. Entonces, me dice cuánto he andado. Yo tengo un compromiso conmigo de mantenerme físicamente lo mejor posible. Y entonces uso todos los medios que están a mi alcance. Física y mentalmente. Física y mentalmente. Si esto no funciona, ¿de qué me sirve ser un 7 machos? Si luego no lo sé usar. ¿Y cómo te mantienes mentalmente así? ¿Con la lectura? ¿Con la conversación? ¿Con el...? Leo mucho, he leído mucho. Ahora, como se empeñan en no cambiarme la fecha de nacimiento en el DNI, que lo he pedido 20 veces y no me dejan, ¿Pero por qué te vas a cambiar pues claro, es difícil. ¿Pero por qué te vas a cambiar la fecha de nacimiento? Pues porque a mí me gustaría tener de mente 20 o 30 años más por delante para seguir aprendiendo y para seguir curioseando. ¿Y cómo que yo ya me doy cuenta de que hay algunas cosas que no entiendo, que no soy capaz. Hay veces que abandono algo que estoy haciendo porque es muy complicado y lo dejo. Eso yo no lo he hecho nunca, hasta hace poco. Bienvenido al club. Los lapsus esos de mente, de ¿a qué he venido yo a esta habitación en tu casa? Eso, que es muy frecuente, pues, mira, hoy te voy a contar una broma, si me permitís. Sí. Un señor muy mayor fue a una residencia de personas mayores. A mí no me gusta decir nunca la palabra viejo cuando me refiero a personas. Las personas nunca son viejas, pueden ser mayores, pueden ser... no sé qué decirte, pero viejo es una cosa que no sirve. Y yo, aunque tenga muchos años, creo que sirvo para muchas cosas aún. No me gustaría que me catalogaran de que soy un inservible, que eso sería viejo.
Por eso yo espero no ser nunca viejo, espero ser muy mayor, espero ser anciano, espero ser Matusalén, pero viejo no, porque siempre serviré. Incluso ha habido épocas de mi vida que yo decía, cuando no sirva, luego me voy de aquí y aquí se queda el mundo. Porque para no servir, es decir, yo sin esto, Tu experiencia ¿de qué me sirve. sirve? Claro, Sirve, es que esa sirve mucho. experiencia la uso gracias a esto. Es decir, si yo pierdo mi capacidad de pensar, de poco me sirve la experiencia, porque no sé remar. Me das la barca del Retiro, me dices, vamos a remar. Y ¿eso cómo se hace? Y yo sé muy bien cómo se rema. Yo he tenido una barca en Lekeitio, no de remos, de motor, pero que dentro en Vizcaya, pero que dentro de eso me movía remando por dentro del puerto para ayudar a embarcaciones que había que coger la estacha y no sé qué. Y ahora dudo de si sabré remar. Pero eso hay que, yo imagino que eso hay que aceptarlo. Es decir, yo sigo viéndote como una persona lúcida, que sigue moviendo la mente, que le gusta, imagino, debatir, que le gusta contar cosas, que es muy perfeccionista, que hasta en la manera pulcra de vestirse y tal, pues se nota que tiene ese arte, esas ganas de hacer las cosas bien. O sea que te queda mucho tiempo para poder hacer cosas bien, y aunque entremos en procesos siempre todavía... que no me falles. Claro. Porque nosotros, pero algunas cosas empiezan a fallar. no te olvides que somos un animal. Sí. Pero siempre decimos un animal racional. Si pierdes la razón, te quedas en animal. No es muy difícil de comprender lo que digo. Entonces yo no quiero perder la razón. Y no sabes la cantidad de jeroglíficos, de crucigramas, ahora mismo le acabo de decir a esta señorita que me ha maquillado para evitar los brillos, le acabo de decir algo que era importante sí, un ejemplo de que las matemáticas no son exactas. ¿Las matemáticas no son exactas? No son exactas. Mira, 3 de los que estamos aquí vamos a comer a un restaurante barato que hay un menú de 10 euros. Cada uno de los 3 pagamos 10 euros, se lo damos al camarero, y el camarero, cuando se va, le digo al camarero, yo que tengo mucho morro, le digo, oiga, dígale al jefe que si nos hace un descuento, que yo también soy del gremio. El camarero se va, se lo dice al jefe, tenga la mesa 5, 30 euros de 3 menús. Y el dueño le dice, sí, quítales 5 euros, toma, devuélveles 5 euros. Cuando vuelve el camarero, que es un listillo, dice 5 euros para 3, es difícil. Yo le voy a dar 1 euro a cada uno, se quedan contentos porque les he devuelto 1 euro de los 10, yo me guardo 2, no se entera nadie, y todos contentos. Pero si tú has dado 10 y te devuelven 1, es que has dado 9. Si tú has dado 10 y te devuelven 1, es que has dado 9. Si yo he dado 10 y me devuelven, he dado 9. 9 por 3 son 27. El camarero se ha guardado 2, son 29. ¿Dónde está el otro euro? ¿Son exactas o son inexactas las matemáticas? Vale, vamos a quedarnos con esa duda. Oye. No le des vuelta al magín, que yo me quedé como tonto un día dándole vueltas a ver cómo lo lograba. Pero dinos la respuesta, yo no me puedo quedar así. ¿Quién se ha quedado ese euro que sobra? Yo te lo digo. Eso se llama, en castellano, una de las palabras del diccionario nuestro, se llama falacia. Una falacia es algo que parece lo que no es. Una mentira. No, no es una mentira. Como yo te lo cuento, es una falacia. No es una mentira. Yo a lo que has hecho un planteamiento teórico que no corresponde con la práctica. Explico, sí, vale. Utilizo una jerga para que tú me vayas siguiendo. Y entonces, si has dado 10 y ahora das 9, pues te devuelven 1, pues has dado 9 y por 3 son 27. Matemáticamente hablando, eso es un desastre. Se lo dices a un matemático y te dice, esa operación no la puedes hacer así. Pero se la dices a un poeta y lo entiende perfectamente. Claro, porque descubre que las matemáticas no son exactas, que es un yugo que llevamos aquí en el cogote desde que nacimos.
Claro, ¿Alguna cosa más? No, sigo pensando dónde está ese euro, que eso... eso me pasó a mí hasta que me di cuenta de 25 se queda el dueño. Sí, Le llevo 30 y se queda 25. 3 les devuelvo a los que me han dado el dinero. vale. 28. Y 2 ha guardado el camarero. Las matemáticas salen. Pero como yo lo explico, te engaño. Es lo que se llama manipulación, o sea, te ha toreado. Falacia. Trato- Falacia es la sí, palabra sí. castellana Te ha que la toreado. clava. Oye, muchísimas gracias. de No, verdad. gracias a vosotros. Tenemos que terminar esta conversación Eh, que se ha pasado volando, pero gratísima y en la que yo he aprendido varias cosas. Primero, cómo convertir la falacia en un divertimento. sí, muy bien. Después, cómo se puede mantener la mente brillante y lúcida y la expresividad a pesar de los años o los muchos años. Y luego, que ha habido gente en los años 70 en España que estaban en una empresa multinacional que estaban ya trabajando Investigando qué es eso de en la IA. inteligencia artificial. Ojo, Ellos dicen ahí. sí, hay o IA o lo que queramos que haya o no haya, pero Es Pero- artificial intelligence. No Exacto, es sí, sí. intelligent artificial. pero que tú estabas en eso, pues cuando alguno de tus hijos no había nacido. Sí, mis hijos nacieron el primero el año 68, Ah, pues mi entonces hijo ya. mayor. La segunda, que está aquí conmigo, me ha venido a traer porque yo no tenía... yo he dejado de conducir hace 8 o 10 Normal. meses. Tengo un magnífico Mercedes, que es el coche que me gusta, en el garaje de mi casa. Lo usan mis hijos, los que viven fuera, sea cuando vienen aquí. En el 75 ya habían nacido todos, pero vamos, lo que quiero decir es que tú ya estabas en En aquellos años. uno el 68, otra el 69, otra el 73 y otro el 77, el más pequeño. Oye, pero yo me quedo con esa copla de los años de avanzar cosas que no sé, que entonces por lo menos no éramos conscientes en España y ahora creo que tampoco, Porque de que estaban los pioneros. los informáticos pretendían que eso fuera un gurú, que eso fuera para ellos. Ya. Y eso está al servicio del público, no hay que ser muy inteligente para desarrollar cosas nuevas. Bueno, Hay que desarrollar cosas que sirvan pero hay que hacerlo. para la humanidad. Hay que hacerlo. No Y ya lo para estabais uno. haciendo. Oye, tengo que terminar. Venga. Lo voy a hacer. Espera, no te vayas todavía, no tanta prisa. Que esto es un regalo que hacemos a las personas que vienen a este espacio, que hablan Sí. con nosotros en ese Revolve, o conmigo en estos sillones. Y es un pin que es un poco tu bienvenida al club de la gente que tiene cosas que contar y las cuenta. Así que te lo pongo Muchas yo, te lo gracias. pones tú, o... No, Bueno, pero sí, ¿qué te voy a decir a ti? Que estabas con inteligencia artificial en los 70, va a ponerte un pin. muy bien. Tengo una gorrita Sí. de visera, donde ya tengo otro pin que me regalaron, una de visera, una gorrita. Y ya llevo una de un club que son 12 socios. Pero estos somos muchos más, ¿eh? Y que estando en un hospital, en el Infanta Sofía, le tenía de compañero en la habitación 2 o 3 días le tuve, Fernando. Y este hombre se divirtió tanto conmigo que a pesar de que estábamos en el hospital, pues nos reíamos y hacíamos una vida convencional, normal, dentro de estar en la cama. Y este hombre me regaló una insignia, un pin de clavar, que lo voy a Sí, hacer como igual este. lo voy a poner al lado, que eran solo 12 y que tenían una plaza sin asignar. sin asignar, y que si yo estaba interesado, que era una cosa muy exclusiva, que hacían no sé qué reuniones, y dije, pues oye, si a ti te parece interesante a ti, pues yo estoy encantado de pertenecer a tu club de... Y eres el 12 más 1. Eran senderistas. A mí me Ajá. gusta mucho caminar. Yo camino mucho, he caminado mucho. Ahora me cuesta más. Pero yo he sido muy andarín. Yo he ido de Madrid, de la Monclova de Madrid, a Torrelodones y he vuelto andando. 32 más 32. 60. Y cuando, sí, con 2 amigos. Y cuando volvimos, ellos se fueron a un bailongo, yo tenía 18 años, los que más o menos. Y yo ya dije, no, mira, a mí me dejas,
yo me voy a casa a descansar. Gerardo, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Un placer, como Yo siempre. me lo he pasado muy bien. Vosotros seguramente Sí. decís, este pirao, No, hemos aprendido mucho, como te he dicho. Muchas gracias. pues para eso se tiene. Yo siempre creo que todo hay que compartirlo.